¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pensamiento Vivo, el podcast que busca mejorar tu estilo de vida, tanto mental, espiritual, emocional y físicamente, ¿por qué no? Y bueno, hoy traigo un tema que me han pedido mucho porque, bueno, la mayoría de nosotros que estamos frente a la pantalla hemos pasado por una situación al menos cercana en la cual si tenemos hijos o si ya vivimos una separación, pues de repente el cuidar a ciertas señales, ahorita está muy de moda decir esas red flags, como banderas rojas, y entender lo que hay detrás, porque pues pocos estamos preparados primero para una separación y luego saber cómo abordar el tema con nuestros hijos. Y tengo un amigo, un invitado que es muy profesional en lo que hace y tiene una dualidad que lo hace muy especial porque tiene dos licenciaturas que de alguna manera apoyan y hacen que esto sea todavía un poco más entendible desde el lado legal y tanto el lado humano. Bueno, te presento, bienvenido César Huizar, ¿cómo estás? Oye, pues muchas gracias, Fer, por invitarme pues a tu programa y agradecerle a todo tu auditorio eh, Muy este bien, recibimiento y pues bueno, pues muchas bienvenido. gracias, A contento ver, de... César, platícanos un poquito. Siempre quiero que el invitado hable quién es, quién va a hablar, quién nos va a compartir el tema. Entonces, platícanos un poquito cómo llegaste a esto, cuál es tu preparación, tus intereses, qué estás haciendo. Fíjate que, híjole, yo siempre, bueno, si me permites, voy a platicar desde, incluso casi desde mi niñez. Dale, dale. Eh, yo recuerdo cuando estaba muy pequeño en la primaria ya, eh, que siempre me gustaban los trajes. Siempre me gustaban las corbatitas, ¿no? Y entonces existía esta parte de las, am, pues ideas, siempre se quedó, ¿no? Que el licenciado era Ujú. el abogado, ¿no? Sí. Entonces como que esta idea de las personas es, no, es que es el licenciado. Y ese licenciado, pues es el que se dedica al tema de las leyes, ¿no? Cuando nos damos cuenta, pues que hay muchas licenciaturas, ¿no? Como lo es también la licenciatura en psicología, y Ujú. que también muchos la confunden porque es licenciatura en psicología y no son doctores, pues, ¿no? Exacto. Que aunque es parte de la salud mental también, y que sí debería de ser parte, no sé, y el conflicto que existe, ¿no? Todavía en esto de la medicina, ¿no? Pero entonces yo desde muy pequeño, Fer, me gustaba ese trajecito, entonces se me quedó esa idea de que pues yo voy a ser licenciado, ¿no? Ujú, Y ujú. curiosamente, la vida me llevó para ser ese licenciado, pues, ¿no? Y ese licenciado, pues, soy abogado, pues, de profesión, y pues lo cumplí. No sé cómo surgió, que desde muy pequeño quería ser o estudiar esta licenciatura. La vida me llevó con algunos, pues, amigos, la influencia y demás, me orilló, pues, a prepararme como abogado. Pero yo hilaba mucho, te voy a ser franco, yo hilaba mucho esto de la abogacía con la política. Entonces, también tenía la idea de que todos los abogados tenían que ser políticos, o para ser político tenías que ser abogado, ¿no? Entonces, Ujú. eh, y me fui por esta vía hasta que, pues, incursioné en, en la vida del servidor público, ¿no? Ujú. Durante pues, casi 15 años más o menos. Entonces, pues que fue por varias áreas dentro de los municipios en Guadalajara, en Tlaquepaque, y al último tuve un cargo como subdirector ahí en la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Tlajomulco, en donde pues vemos todo este tipo de casos de temas de violencia, temas de abuso sexual, separaciones, etcétera, etcétera. Y eso fue algo que me hizo como un clic en mi vida profesional. A partir de ahí, decido aperturar una asociación civil que se llama Jalisco Contigo. Otra la tenemos ahí en stand-by. Vamos a apuntalar, que ya más adelantito te voy a dar un comercial, si Sí, tú me lo claro. permites, Fernando, gracias. Eh, pero a partir de ahí, no sé, el trabajar con grupos interdisciplinarios, multidisciplinarios,
me llevó a esta pasión por también estudiar la licenciatura en psicología y que, bueno, también la influencia de muchas personas que han transcurrido en el trayecto de mi vida, pues han sido partícipes de llevarme por este camino también y estudiar la licenciatura en psicología. El hacer esta combinación, como tú bien lo mencionaste, Fernando, pues da mucho resultado. Me doy cuenta hoy en día precisamente que atiendo también parejas, que atiendo precisamente, soy mediador por el Instituto de Justicia Alternativa también, y que esto de la mediación también pues ha causado un revuelo importante, pues no solamente en el Estado, sino en el país entero y en muchos otros más, ¿no? Eh, que para muchos, pues bueno, existe esta situación de que, híjole, no está incursionado como debería dentro del gobierno, o lo que quisiéramos, los resultados que quisiéramos que se dieran en nuestro estado, en nuestro país. Pero yo creo que también depende mucho de nosotros, Fernando. Claro. Depende mucho del cómo abordemos, cómo sobrellevemos y llevemos pues también a nuestros clientes, a nuestros pacientes, el buscar sensibilizar en distintos sentidos. Y hoy, como tocas precisamente este tema y en este tu programa, la cuestión de los niños divorciados, precisamente. Así es. Pues Entonces, ese es el tema del cual vamos a hablar, niños divorciados. uh-huh, Y en una plática previa pues, nos pusimos de acuerdo del tema porque la intención era hablar aquí, César pues tiene experiencia en ciertos casos en los cuales se trata de ver si hay algún tipo de abuso, no nada más físico, porque uno piensa abuso y dices, bueno, piensa en abuso físico, es como lo natural, uh-huh, el instinto de abuso físico. Sin embargo, el abuso psicológico, que ahorita nos dirás cuáles son los términos que se utilizan y a qué se refieren, pues tiene que ver mucho con esta lucha de poder, la manipulación, el tratar de poner a los hijos, pues no te doy dinero y me los llevo yo y le privo de la mamá a los hijos, o la mamá decir, no, pues es que dile a tu papá o sea, empiezan a ponerse en contra, se hace un verdadero desmadre, ¿no? Yo soy sí, divorciado, yo viví una situación personal en ese sentido, aunque dentro de mi entendido y mi capacidad, estoy hablando ya de hace como 15 años, pues al menos yo procuro ser responsable en la parte legal que me corresponde, porque pues, es mi hija, pero es mi visión, mi conciencia, mi ser, pero aún así hay cosas sutiles de niño, de que si esto, ¿no? Y cuál es la visión de un niño, porque ahí es donde la psicología, que esto es lo que me parece maravilloso, pues es factor muy importante de ver no nada más qué está pasando con los padres y cuáles son los juegos que se prestan a esta manipulación, sino qué pasa también con los niños, ¿no? Entonces, si quieres, vamos abordando el tema. Explícanos, César, por donde tú quieras empezar para que el auditorio que no conoce nada, pues ok, se vaya poniendo en contexto primero. A ver, existe esto, y se trata de esto, ¿no? Y luego ya nos fíjate que, vamos. bien, yo comenzaría, Fer, con sí sensibilizar, bueno, y sobre todo no sensibilizar nada más, sino informar precisamente a todo el auditorio, toda la audición, ¿no? Todos los que nos puedan estar viendo, ¿en dónde parte esta situación de las complejidades y las relaciones interpersonales y del por qué los divorcios, ¿no? Y es ahí precisamente, Fer, cuando nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta realmente eh, cómo fuimos criados, el entender que somos microculturas y cómo me criaron a mí, qué me enseñaron, qué valores me dieron, qué entendimiento me dieron por la vida, ¿no? Si me mimaron, me apapacharon, me quisieron, eh, no sé, digo, el enseñarnos a ser expresivos es parte fundamental de las relaciones interpersonales por las que hoy eh, estamos carentes. No comunicamos, Fer, no comunicamos definitivamente.
y esto es lo que nos ha causado estar al borde de las relaciones, precisamente, ¿no? Ok. ¿Cómo se da precisamente toda esta situación de los divorcios? Ahí, precisamente, en las cuestiones que nosotros vivimos, en la crianza que nosotros tenemos desde casa. Ujú. Incluso, bueno, entender también que si en algún momento tenemos alguna afectación cerebral, trastorno, etcétera, y no atenderlo, también Ujú. viene una repercusión importante en nuestras relaciones interpersonales y es ahí entonces donde fíjate que a mí me pasaba, Fernando, te voy a platicar por qué Ujú. ocurre y por qué hablo precisamente de la crianza que vivimos, de la cultura, de las costumbres, de todo esto que nos han enseñado y Ujú. que tiene que ver y incide mucho en cómo nos comportamos, cómo nos hemos estado comportando con la sociedad y sobre todo en, en nuestros matrimonios. A mí me ocurría, por ejemplo, yo impartía las pláticas prematrimoniales allá en Ujú. Tlajomulco, me gustaba mucho y me daba cuenta realmente de algunas, fueron dos parejas nada más, de Ujú. las más de 5,000 que atendí en aquel momento en impartir pláticas prematrimoniales, que Ujú. decidieron ya no continuar. ¿Sabe qué? A mí ya no me da el certificado. Ok. Las pláticas, pues, ya no nos vamos a casar. Sí, Pero bueno, porque yo recuerdo que en esas pláticas, que son muy buenas, te hacen entrar en conciencia y decir, a ver, no porque estés embarazada, no porque estés, o sea, viene una responsabilidad, viene, o sea, realmente se hace una labor y te simbra, más bien la palabra, te simbra muchas cosas sí, sí, y sí te dan ganas de decir, ¿sabes qué? Pero pues a veces las expectativas, el que dirán, la comunión, estar ahí, incluso a veces hasta ya con el, andamos, ¿no? sí, pues ya Ya andamos estamos ahí en el aquí, camino. ¿no? Tengo que cumplir con esto. Exacto. Estas dos parejas me dijeron, ¿sabe qué? Pues eso que nos dijo, pues tiene mucha razón. La verdad es que ella y yo nos violentamos demasiado. Sí. Y entonces yo creo que esto, pues como usted dice, va a caminar, no solamente se va a quedar ahí, va a Ujú. caminar y híjole, no sé qué va a pasar el día de mañana, porque de Ujú. verdad nos decimos unas palabrotas y unas ofensas que, no, ahorita ya lo pensamos, ¿sabe qué? Nos vamos a ir a terapia los dos, Sí. ¿va? Pues dije, bueno, Ujú. no sé si estuvo bien o estuvo mal, pero yo creo que estuvo bien, porque entraron en conciencia. Digo, a lo mejor algunos otros también, Ujú. pero no tomaron este borde de la decisión, ¿no? Ujú. Algunos me decían, Fer, precisamente, me decían, oiga, pues fíjese que, pues ya es que si nos queremos nosotros casar, pero ¿y por qué te quieres casar? Hablaba de los derechos Ujú. individuales, precisamente. Sí, sí, sí. ¿Por qué te quieres casar si nosotros somos libres de decidir, tenemos libertad, somos libres de decidir, digo, tenemos derechos a un trabajo, ¿no? Porque luego vienen todas estas frases de, es que no me deja salir, es Ujú. que no me deja trabajar, y es que no. ¿Y por qué te quieres casar? Pues es que la verdad es, ya me cansé en mi casa, mi papá es bien machista. O Ujú. sea, fíjate, Sí. Ujú. lo que ya está viviendo con la pareja y ya lo vivió con el papá, y aún Claro. así se quiere casar. Sí. Por escaparse o creer que a él sí lo va a cambiar, ¿no? La Me hace clásica. pensar que esa persona no va a ser igual que tu papá. Sí. Entonces, de ahí partimos, Fer, de la elección que nosotros tenemos como individuos sobre una relación, una pareja, pero ¿y quién nos enseña a elegir? ¿O cómo nos enseñan a elegir? Y qué bueno que, pues, haces este tipo de programas para que las personas se den cuenta realmente cómo decidir o cómo puedan tener alguna herramienta para elegir alguna pareja que les valga el día de mañana, porque la etapa del enamoramiento, pues ya te la sabes, ¿no? Ujú. Esta etapa del enamoramiento, pues, aunque me digan que no me conviene, de todos modos ahí me voy, Sí, ¿cierto? claro. Y entonces, pero sí es importante, Fer, y es que aquí es donde yo quiero hacer este paréntesis Ujú. del que aprendamos a elegir a nuestras parejas. ¿Cómo aprendemos a elegir a nuestras parejas? Pues bueno, sencillo, con algunas preguntas. Una de ellas es, ¿cómo se comporta cuando se enoja? ¿No? Ujú. Una de ellas, ¿cómo se comporta? ¿Conoce realmente su temperamento?
sabe dominarlo, cómo trata a las personas que están en vulnerabilidad, cómo trata a los niños, cómo trata a su mamá, cómo trata a su papá. Y de ahí que, bueno, también entender esta línea de buscar conocer a la familia, ¿no? De ellos. Porque, bueno, sabemos que también tenemos genética y dentro de esa genética, pues también vienen algunas cuestiones de salud mental, ¿no? Trastornos, etcétera. Y de ahí que, pues, esto puede ocurrir con mi pareja también, ¿no? Entonces, ¿a dónde me voy a enfrentar? Entonces, yo creo que para eso es el noviazgo. Pero Claro, ahorita ya no estamos brincando el noviazgo, fea. sí. Ahorita ya el noviazgo, vamos a entrarle y ahí vamos a ver qué Directo. sale. Sí. No, Y ahí, incluso a mí me pasó uno de los factores, César, ajá, que pues más o menos la llevamos bien porque son como unas pequeñas vacaciones de vámonos a vivir juntos, según tú te liberas de tu familia, de ya estoy en mi casa, vas por la ilusión, vas por la liberación, pero luego ajá, viene el hijo, que ahí es donde me interesaría mucho también luego ver qué pasa. exacto. Primero vienen los hijos y se acrecentan las diferencias, porque ahora ya es en serio, o sea, ya hay una responsabilidad, ya hay un compromiso, ya cambian los derechos, ya Claro. eliges acorde a los valores, qué estudiar, qué no estudiar, ¿es hombre o es mujer? ¿Cómo la trato? El otro día, y ya lo comenté una vez, nada más lo hago así rápido, Ajá. vi como un señor regañaba a una niña, pero como si estuviera dirigiendo una orquesta y la pobre niña de 5 años viéndolo así como diciendo, ¿qué le pasa a este señor que es mi papá, no? Ujú. Entonces, tienes mucha razón de el origen, la microcultura que llamas, pero Sí, ya que tenemos los hijos, empieza ahí el problema, porque eso es algo que me gustaría preguntarte. Los problemas empiezan desde antes. Está la semilla, como dices tú, desde que elegimos mal. Si no estamos bien de definitivamente. novios, no vamos a estar bien de casados y tampoco vamos a estar bien con hijos y tampoco vamos a estar bien de divorciados, ¿no? O sea, sí, Entonces, sí, sí, totalmente. sí, o sea, pues para donde te hagas. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita nos platicas cuáles son los términos, cómo lo aborda la ley por estas situaciones de cuando viene la separación. Pero antes de llegar allá, que seguramente hacia allá vas, Ujú. ¿cuál es la dinámica que cambia cuando ya ahora sí tenemos los hijos, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente se ve? Ok, bueno, supongamos que elegimos mal, que Ujú. casi por lo regular ocurre, ¿no? Sí. Y digo, si no, no tuviéramos este índice tan importante y hoy más con esto de la pandemia que todavía ha causado revuelo, ahí nos dimos cuenta quiénes éramos, cómo nos tratamos Ujú, y cómo somos en realidad, ¿no? ujú, O porque creemos o podemos pensar que, ah, no, es que me trata muy bien y esto, ¿no? Pero es que después cambió mucho, ¿no? Y dices, no, es que él siempre fue así o ella siempre fue así. Tú la idealizaste y creíste que quizá ujú, ella era diferente, pero esa es su realidad, ujú, ¿no? Esa es la realidad del trato. De ujú, ahí que, bueno, sí nos podemos ajustar. Yo sí los animo en este sentido, que podemos ajustar en una terapia de pareja ujú. eh, y podemos buscar alguna persona que nos guíe, que nos pueda mostrar un camino distinto. Sí. Cambia cuando sí, evidentemente, ya hay hijos, porque entonces todo lo que somos nosotros realmente, toda la cultura, y de ahí que, bueno, cuando no hay esta comunicación, Fer, eh, pues ahora sí que papá y mamá educa como se le puede venir o como a ellos le enseñaron, Ujú, ¿no? Pero entonces luego viene esta lucha de poder, ¿no? No, es que yo le dije al niño que no era así y tú me sales y me le quitas la autoridad y no, ujú. y entonces no hay acuerdos, Fer, Sí. no hay acuerdos, porque entonces esta microcultura de la que vienen ellos, Ujú, pues es enseñarle al niño como a ellos les dijeron. ujú, Pero ¿y entonces qué está bien y qué está mal? ujú. O a dónde vamos a llevar al niño? ¿A dónde lo Sí. vamos a orientar? Ujú, Entonces, en ese sentido, Fer, sí, cuando se perpetúa en un futuro ya que no hay acuerdo, que comienza el tema de violencia, que el calor empieza a fluir cada vez más ya en casa, y no es otra cosa más que lo que ya han vivido ellos como novios, como pareja,
los 5, 6, 7, 8 años que ya vivieron, pues en algún momento, pues despierta, ¿no? Porque pues cuando estamos en esta etapa del enamoramiento, en la etapa de después del enamoramiento, cuando puedo con él, puedo con estos detalles, puedo con estos cuestiones de mi pareja, sí, sí puedo, con esto no puedo, pues vamos ajustándolo, pero eso no sucede. Si no me enseñan, si no me dicen cómo, y más que bueno, ocurre mucho precisamente que buscamos en la mujer una mamá y en el esposo al papá, ¿no? Ujú, Entonces, y así enseñamos al niño, así lo vamos criando. Pero ujú, llega un momento en que genera esta bomba, este calor de problemas ya dentro de la relación, que entonces deciden mejor separarse. Se ujú, dan cuenta ujú. que no son el uno para el otro, De ¿no? acuerdo. Curiosamente. Ujú. Y tampoco es que esté mal, digo, qué bueno. Sí, Al final del día se trata de rescatarse de la violencia que estamos viviendo, así es. pero en uno y en otro, y que esto puede generar todavía mucho más conflicto, porque eso es lo que le estamos enseñando al niño. Ujú, Cuando viene esta separación está ujú, bien, qué bueno, decidieron, ujú, pero muchas de las veces, lastimosamente, Fer, ujú, lo hacemos pensando en nosotros ujú, o en nosotras, ¿no? ujú. No lo hacemos pensando en el niño, Así es. porque entonces, y, 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 y pasa esto porque a mí van a decir, no, y es que por los niños, Ujú, por eso nos separamos, a los niños los utilizamos ujú, para cualquier justificante, ujú, pero son los menos en acciones, ujú. son a los que menos nosotros tomamos en cuenta, Claro. siendo realistas, ¿eh? Siendo Ujú, realistas, porque entonces luego viene la disputa esta de, no, pues yo ya no te voy a dar para alimentos, a ver cómo le haces, ¿no? Que ujú, eso pasa muchísimo, ¿eh? Pasa ujú. muchísimo y la verdad es algo tan triste en mi especie, Sí, sí, sí. ¿no? Que, hijo, le digo, oye, son tus hijos, mano. O sea, Claro. digo, ¿qué? Ya no te quiso la pareja, ya viviste el duelo, ya viviste la separación. Pues ya, Ujú, pero realmente sí céntrate en los niños, céntrate en tus hijos, ujú, porque no, los otros vienen, no, es que yo te voy a empezar a dar dinero ujú, hasta que nos divorciemos. ujú, Como si los niños ujú. no comieran en ese trayecto, Sí, 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 ¿no? sí. No, Entonces, y aparte sucede, como dices tú, los usamos como pretextos de nuestra cobardía, porque yo lo veo en un hombre como proveedor, debería ser un orgullo tu trascendencia, pero pues ese mal manejo emocional de la relación, la mujer, el hombre, por la razón que se hayan separado, ujú, pues como bien decíamos, uso al hijo de como para castigar, ¿no? Y yo pues bien cómodo, ¿no? Y ¿sabes qué está peor? Que luego hay parejas, hombres o mujeres, que se enteran cómo está la situación y se ujú. van y se juntan con ese tipo de parejas, aún con las muestras ahí de Eso, acción de cómo trato. Entonces se hace una avalancha ahí interminable de daño emocional y psicológico, ¿no? es eso precisamente, Fer, pero bueno, fíjate, o sea, fíjate desde dónde estamos, en dónde estamos parados, ¿no? Ujú, Ir a terapia, porque esto es de las costumbres, ¿no? De lo que nosotros nos han enseñado. Ir a terapia, pues es para locos, hija, no inventes. ¿Cómo te vas a ir a terapia? No, pues, o sea, ¿cómo? ¿No? ujú, Pero entonces sí me comporto como si realmente lo estuviera, como si ujú, realmente sí tuviera una afectación emocional. ujú, Y no solamente haciéndome daño yo, sino sabiendo que estoy haciendo daño a mi hijo. Me queda claro, digo, en ese sentido, como te mencionaba, digo, en los papás, creo que nos falta todavía mucho más en la cuestión de responsabilidad. Yo hablo mucho de la cuestión del machismo. Me queda claro que hemos violentado por ujú, miles de años. Sin embargo, creo que también debe de verse el matrimonio como una corresponsabilidad, ¿no? No como un ujú. victimismo de uno o de otro, ¿eh? Porque Sí. eso es lo que ocurre mucho también, ¿no? Ujú, Y sin embargo, entonces, no saber que estamos arrastrando a los pequeños. Hace ratito me preguntabas precisamente de los términos jurídicos. Uno de ellos se llama el SAP, es el síndrome de alienación parental, Fer.
¿no? Ok. Que si bien es cierto, no está tipificado como una ley dentro de algún código, sin embargo, hay una jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en, en una de las demandas que se emiten en el estado de Oaxaca, en Ok. donde ahí se manifiesta precisamente la pérdida de la patria potestad. ¿Qué es la pérdida de la patria potestad? O sea, sí se los voy a decir con esa simpleza, porque no es lo mismo la custodia y la patria potestad, ¿no? La patria potestad es pierdes el derecho sobre el niño para todo, en Ok. todos los sentidos, ¿no? Ok. Pero lo único que no pierdes es la obligación a aportarle alimentos. Ok. Entonces, para que lo sepan, Ujú. para que lo sepan, porque me ocurre mucho que, sí, pues yo mientras, y lo otra, no doy alimentos, no doy alimentos, y digo, me salgo de trabajar, porque muchos lo hacen así, me salgo de trabajar y ¿qué me sacan? Ujú. No, señores, ya no es como antes. Ujú. Evidentemente, el juez, en una de las, bueno, ya admisiones, emitiendo una demanda de alimento, él busca rescatar el interés superior del menor dándole, aportándole alimentos provisionales en tanto se efectúa una sentencia. Una vez efectuándose una sentencia, si no cumples, hay voto, hay cárcel. Ok. Incluso ya ahorita está por parte del Centro de Justicia, el gobierno del Estado, Fer, que una de las denuncias que puedan hacer precisamente por alimentos, violencia, etcétera, pues ya hay consecuencias severas, incluso ya no podrás precisamente eh, renovar tu licencia, tu INE, ciertos documentos, incluso tampoco te darán si tienes alguna denuncia en ese sentido, tampoco te van a dar ya tu carta de no antecedentes penales. Entonces, van a comenzar a generar seguros Ujú. para estas personas irresponsables. Ok. Que ¿A ahora qué se digan, refiere esto de alineación parental? ¿A qué, cómo Eso, lo eso de explicamos? alineación parental comienza también comienzas a hablar mal de la mamá, comienzas a hablar mal del papá. Ok. Eh, Hay un autor que se llama un autor Garner, él decía que es el lavado de coco de los Mm. menores, Ok. con esa terminología. Como poner en contra a un papá. Lavarle el coco al pequeño es ponerlo en contra al papá o ponerlo en contra a la mamá, ¿no? Ok. Muchos de los casos que se dan como ejemplos, Fer, es si no me das alimentos, porque eso es otra, Ujú. Ujú. si no me das alimentos, porque también se utiliza mucho el chantaje, ¿no? Ujú. Si no me das alimentos, no te voy a prestar a los niños, ¿no? Ujú. Ujú. Y les voy a decir encima que eres un irresponsable, Sí. que no los quieres, Ujú. que no les das alimento y que no, o sea, todo eso creen que al quien le hacen daño es a él. Ujú. Me queda claro, ya vimos esta parte de la responsabilidad de él, Fer, me queda Ujú. claro. Sin embargo, en el caso pues, de quien se queda con los pequeños, que muchos de ellos es en la mujer, que ya existe también una igualdad de derechos, en donde puede ser mamá o papá, cualquiera de los dos, Ujú. siempre y cuando, pues, bueno, sean aptos para tener esta custodia y el cuidado de los menores, ¿no? De acuerdo. Entonces ocurre en el caso de las mujeres que dicen, no, es que ahí viene la víctima, esta parte de la víctima, no es que, ojo, luego se me confunden ahí. Yo soy en favor precisamente de, de, de la no violencia, ¿eh? Y Ujú. no hablo solamente de la violencia de género, Ujú. en la violencia en las mujeres, es de Sí, género, entonces es en hombres y es en mujeres, claro. es en niños, en niñas y adolescentes, ¿no? Ujú. Y entonces ocurre mucho esto, Fer, que a los niños los tienen tan fregados emocionalmente cuando hay una ruptura, una separación, que no solamente puede ser el divorcio, sino Ujú. conjuntamente pueden estar en concubinato, se le llama, ¿no? Sin Ujú. casarse, Ujú. pero procrean hijos. Y en ese sentido, Fer, se da mucho esto de la víctima. Y es entonces comenzar a hablar del papá, es comenzar y decirle, no, es que tu papá no te quiere, y es que tu papá es este, y ya los abandonó, ya los no. Y entonces ves a los niños todos afectados emocionalmente Ujú. y entonces le sigues echando la culpa al papá, Sí. ¿no?
porque el papá ni está, Ujú, ¿no? Es que ve, mi hijo ve cómo está, todo afectado por culpa de su papá porque lo abandonó, ¿no? ujú, No es por eso, sí, no solamente es por eso. claro, Es claro que sí, la ruptura le va a afectar, pero hay que ujú, llevarlo a un proceso de duelo. ujú, Sin embargo, cuando le metes más, hay una fractura cerebral, Fer. Hay una claro, fractura, que es la alineación parental, en ujú, donde al niño lo afectas emocionalmente de forma irreversible. de acuerdo. Crecen con estos vacíos, crecen con estos abandonos, crecen con esa lastima de, de infinidad de cosas. Y entonces luego nos preguntamos, Fer, cuando crecen los pequeños, híjole, mi hijo se suicidó, ¿no? Pero Ujú, por culpa de su papá, porque lo abandonó. No, es por ujú, toda la sarta de cosas. O sea, para que pueda ser un poco más claro, y digo, ¿y qué respuesta podemos encontrar ante esto? ¿Qué tan sencillo puede ser? Ok, tu papá no te da lana, luego digo, el papá no aporta, no da, me quedo callado o callada, ujú, y no le estoy dice a mi hijo, digo, con ujú, quien tengo que resolver esta situación, lo tengo que hacer con él, claro, no como adulto. porque entonces luego nosotros todo el rencor, el resentimiento, se lo aventamos a los niños así como Street Fighter, ¿no? Así con Ujú, esos sí, sí, golpes. sí. Y no nos Y damos cuenta que realmente esa afectación que están teniendo los niños es por nosotros, nosotros. porque entonces, yo siempre les he dicho, cuiden el corazón de sus hijos, de sus hijas, Ujú, ujú, cuídenlo, aunque tengan esta ruptura, aunque estén ujú, separados, separadas. Yo sé que vamos a vivir una crisis, porque eso es ujú, una crisis ujú, inicial cuando hay una ruptura, ujú, pero de verdad busquen ayuda, busquen apoyo. sí, Eso les va a ayudar a orientarse, a saber cómo desahogar, cómo soltar y evitar un daño fatal para los pequeños. Evitar, porque entonces tenemos estas generaciones, ¿no? sí, Hoy, ¿cuántos no dicen, Fer? Ay, no manches, tantos psicólogos ahorita, ujú, ¿para qué? Yo ujú, con unos chanclazos, unas nalgadas, yo con eso tenía, ujú, ¿sí? Y todo lo que aprendieron, las violencias y todo, porque hay centros de justicia para la mujer y porque ujú, hay ujú, tanto claro. índice alto de violencia, ¿no? Ujú, Son ujú. estas generaciones, precisamente. Fer. Así es, y ya se están deprimiendo de jóvenes, o sea, uno, escuchar depresión era pues, una Ujú. enfermedad, una patología, no era una moda, y hoy hay niños deprimidos, o sea, sí, definitivamente las generaciones nuevas eh, pagaron el precio. Y sobre todo también creo que diste con un punto de decir, a ver, los asuntos de adultos son de adultos y tengo que hacerme responsable porque yo elegí a esa persona. Yo le elegí a voluntad primero. Entonces tengo que ser responsable de mis consecuencias y tengo que arreglarlo desde el adulto y blindar emocionalmente a mis hijos, como bien dices, para poderle dar esa figura. O sea, a fin de cuentas estoy educando, entonces lo educo Claro, desde el rencor, lo educo desde la violencia, lo educo desde el enojo, o lo educo desde el amor, o lo educo desde la gratitud. Y es muy común, te ha de pasar, oye, me acaban de hace poco, fíjate que tengo a mi hijo de 11 años, de 10, quiero llevarlo a un psicólogo, pero, o sea, quieren llevar al niño, pero no dice, quiero ir con mi hijo, ¿sabes? O sea, pues el pobre niño de 11 años, o sea, pues, ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a poner a hacer dibujos y decirle, pues trata de entender a tu papá, ¿no? Pasa, ¿no? aguanta vara, ¿no? Sí, 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 sí. No, no. Y luego cuando invitas ya a los papás, oiga, Ujú. pues fíjese que las conductas que está teniendo su hijo, pues evidentemente son por cuestión de los adultos. Las No, ve. que usted me está culpando y ya dejan de ir. Sí, exacto. Entonces ahí volvemos a cometer este mismo error de la Ujú. victimización. Pero, Oye, César, cómo sería, cuál sería la recomendación? Seguramente hay diferentes tipos de situaciones que están viendo esto, ¿no? Tanto la que dice, bueno, pues ya pasó, ya mi hijo ya está estudiando, ya no pude hacer mucho, estoy en una situación así, que me gusta lo que comentas de la ley, que volvemos a lo mismo, es por hacer las cosas justas, no es por darle la madre a nadie, ni vengarte, nada, es por hacer las cosas justas por nuestros hijos.
Pero, Ujú. ¿cuál sería la recomendación para aquellas personas que sí están en una situación en la cual están buscando ya decidir una separación? Y yo creo que empezaría desde que ya no se llevan bien, es decir, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo es pedir ayuda? ¿Tengo que hablar con el niño desde el inicio? Porque a veces me dices que está muy chico, me voy a esperar que cumpla 18 para separarnos. Entonces me quedé por los hijos, pero sigue la violencia en casa, entonces el hijo pues se está tragando todo eso a fin de cuentas y dice, pues estudiarían mejor separados. Entonces, según tu experiencia, en lo que has visto, lo que has trabajado, tanto en lo legal como en lo humano, ¿cuál sería como el camino recomendado para alguien que va a buscar ya una separación y quiere una separación sana, tanto en la pareja como en los hijos? Mira, nadie quisiera separarse, ¿no? Eh, Ujú, yo a veces pues, digo, realmente, pues, ¿quién se separa por las buenas, no? Muy pocos, o sea, que te digan, oye, pues es que nos vamos a divorciar. Ah, claro que sí, ¿cómo no? Con ujú. mucho gusto, ¿no? ¿Y dónde le firmo? O Sí, ya tienes el trámite, ¿qué onda? ¿Cómo lo hacemos? Para claro. ponernos de acuerdo acá, pues, Ujú. y llevar la fiesta en paz, ¿no? ¿Cómo ves? No, sí, tienes toda la razón, nadie Nadie. lo hace, Fer, No, no, ¿no? no. Nace de los pelos. Pero hay algo muy importante, fíjate, yo abordo mucho la parte de la mujer, ¿no? Digo, porque también ocurre mucho con el hombre y que ahí es donde hay que estar. Digo, a ver, aquellos de mi especie, Fer, Ujú, ahí les encargo que sí hay una etapa del duelo en donde queremos rescatar la relación, ¿no? Y ese ujú, es un sentimiento natural. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que ya, miren, sencillo, cuando la relación ya no funciona, no funciona desde tiempo atrás, no es ujú, que apenas se situaron se dieron las situaciones en este momento, ¿no? De, es ujú, que me dice que ya nos vamos a divorciar seguramente porque se la rayé ayer. No, ujú. Así esto es. se dio desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Sí. Donde ya se había pensado Ujú. y evidentemente pues ya la relación termina. De acuerdo. ¿Qué es lo recomendable, Fer? Sí, acudir precisamente, digo, por eso yo decidí también estudiar esta licenciatura en psicología, porque cuando vienen a mí a estas situaciones de divorcio y que veo que están muy ríspidos o que, por ejemplo, yo qué es lo que hago? Cuando ella decide o él quiere ya la separación, muchos de los abogados, digo, y no menosprecio a mis colegas, pero muchos de los abogados, oiga, va a ser por mutuo consentimiento o incausado, ¿no? No, pues por mutuo consentimiento. Ah, y ya se arregló con él. Ah, pues Ujú, nada más díganme qué es lo que necesita, lo cito aquí, va, y firmamos y vamos. No, ujú. no, Fer, no ocurre así. Oiga, pues sí quiero que sea por mutuo consentimiento, porque siempre les doy yo esta alternativa. Sí. Y agotar las instancias, obviamente para que no gasten más, ¿ver? Digo, Ujú, precisamente también por eso me hice mediador y de darles este servicio, que llevarle, y que obviamente también es muy desgastante para nosotros, Fer, ¿no? claro. Que llevar juicios largos, engorrosos, y por ejemplo, ahorita tengo uno que tengo, son 2 años, y es por lucha de poder, no es otra cosa, Sí. lucha de poder. Ya se llevaron a la niña, ya lo utilizaron de rehén, ya, no, pobrecita niña, ya no ve al papá, no, o sea, es un tema que de verdad afecta mucho. ¿Qué recomiendo yo? Ujú, Que seamos conscientes y busquemos ayuda, que nos ujú, quitemos esta, porque sí pesa, sí duele, yo ujú, lo sé, pero que nos quitemos esta idea, no lo puedo llamar de otra cosa más que este ego, ujú, este orgullo ujú, de saber que, pues, cuando nos dicen ya no, es ujú, ya no. Comprender que somos seres individuales, Fer, que somos seres libres y que en algún momento algo pasó, ujú. algo se rompió y no fue por uno, fue por los dos. Claro. Y ser responsables, acudir con algún especialista, acudir con Ujú, una persona que los ayude, los oriente ujú, y a bajar estos niveles porque vienen niveles de ansiedad, de crisis, y ujú, poder llevar un divorcio, poder llevar una separación ujú, de lo más cordial ujú, y lo más tranquila posible por ellos ujú, principalmente
y por sus hijos, porque si están bien ellos, evidentemente los niños van a estar bien. Ni vamos a Oye, necesitar tan, como lo que mencionabas, perdón, ahorita, lo que mencionabas hace tantito, que si es necesario hablar con ellos poco a poquito, eso se va a surgir. Los niños no son tontos. sí, Ellos claro. inmediatamente se van a dar cuenta que ya están en una separación, en una broncota, ¿no? Y entonces poco a poco vamos y evitar, "Ay, hija, pues es que tu mamá, hija de su madre, ya, ay, es que tu papá", y desde ahí, ¿no? Sí. Él tuvo la culpa, ella tuvo la... No, hija, estamos buscando, eh, ya no nos entendemos, hemos... Y obviamente, pero también les animo a que agoten instancias. Cuando hay violencia, no. Cuando hay Claro. violencia, no. Pero sí que, sí es algo, híjole, en el que podemos todavía ver la posibilidad de rescatar la relación. Inténtenlo, Hacerlo. inténtenlo, porque luego también vienen esos arrepentimientos, Ujú, ¿no? ujú. Como dice aquella señora, eso es pecado. Es así es. La señora que nos tira Oye, sí, 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 la la ciudad pastora, ¿no? católica, no sé qué. La pastora, Pero es fíjate pecado. qué curioso, ahorita me llegó algo. O sea, para casarnos, bueno, hacemos plan, separamos recursos, a dónde nos vamos a ir, involucramos a la gente, oye, papás, a ver qué me voy a Vamos, poner. O sea, deberíamos de planear nuestra separación. O sea, decir, ok, como bien dices, sí hay que hacer la luchita. ¿Por qué? Porque cada quien tiene que sanar lo suyo, vamos a darnos cuenta, trabajo yo, trabajas tú, trabajamos juntos, lo solucionamos. Pues no, no te interesa a ti solucionar, bueno, yo voy por mí, mejoro y me voy a estar en una mejor posición a la hora de la separación. claro. Y no me llevo mi mal a otro lado, mis heridas a otro lado. Pero a fin de cuentas, Eso, si ya decidimos separarnos, creo que ese es el punto, es decir, vamos a un abogado, a lo legal, pero no vamos con un terapeuta, un psicólogo, un personal que decirle, oye, ¿cuál es la mejor forma de concretar esto, tanto nosotros como el hijo? Y entonces hasta puedes hacer, ¿por qué no un plan? Decir, a ver, lo primero es desahogarse, trabajar personal para que no haya más violencia, más rencor. Ahora vámonos con los acuerdos. O sea, puede ser un psicólogo, puede hacerla de, pues tal cual como dices, mediador. No sé si el término mediador sea sí, el adecuado, pero qué sí, mejor que un mediador que entiende la conducta humana para que los vaya llevando. Y así entonces sí, cuando ya llegan con el abogado, pues mutuo acuerdo, ya tiene acuerdo, ya está, sí, ya estamos bien, ya nada más hay que hacer el trámite. Va, claro. ¿no? Ujú. Y no salirse de esas responsabilidades, Fer, como bien lo mencionaste, ¿no? Y lo que también bien comentas, ¿qué va a pasar el día de mañana? Vamos a hacer vida nuevamente, ¿no? Queremos otra pareja, queremos, digo, y aquí es una cadena que si no nos atendemos nosotros en qué nos equivocamos, en qué la regamos, para saber qué vamos a llevar a la otra relación también. Así O es. ahí es donde nos lleva también a elegir o a repetir un patrón de conducta, Ujú. ¿cierto? Y Sí, entonces elegimos otra pareja igual o peor, ¿no? sí. Incluso entonces, y cuando ya creemos que al principio la relación es formal, es sana, entonces acercamos a los hijos, a las hijas, pero y entonces ahí, ¿qué sucede, no? Que si en algún momento no sabemos qué ideas, qué patrones tenga aquella persona, si sanó aquellas heridas, si sanó sus problemas emocionales también, y que podamos evitar en algún momento, Fer, también un abuso sexual, porque nos damos cuenta también que los abusos sexuales se dan en casa, se Ujú. dan con padrastros, se dan con papás, se dan con tíos, se dan con parejas, Ujú. ¿no? Sí. Nuevas. Entonces yo ahí sí los animo de verdad a que, ok, te separaste, llevaste la fiesta en paz, qué chido, que eso sería lo ideal, lo idóneo. Ujú. Ujú. Y, y bueno, cuando busques rehacer tu vida, darte un espacio para digerir, Ujú. para hacer una introspección personal y sanar aquello que en el momento te llevó a que no funcionara en tu primera relación, ¿cierto? Y que eso Fíjate que, de alguna manera pues nos ujú, permita también inyectárselo a ujú. nuestros hijos, ¿no? Eso que acabas de decir es muy común porque a veces buscamos
que la nueva pareja luego involucrar a los niños, decir, vete, vamos con ellos, y ahora yo soy el nuevo papá del hijo que no es mío. Entonces, ten cuidado a quién metes a tu casa. Yo creo que requiere todavía, si el padre o la madre natural, de alguna manera pueden suceder cosas, imagina el riesgo de alguien que en realidad es ajeno y no conoces, y si ya no elegí bien, o sea, todavía tengo que hacerme más hábil para elegir a quién voy a meter en mi casa, porque Claro. voy a tener un menor dentro y le voy a dar la confianza. Y esa persona, aunque lo críe o la críe aparentemente como un nuevo papá y quiere ver, pues no sabemos. Y es muy común esta parte que dices de, como para engancharlo más, luego ya involucrar en una relación a los Claro. hijos, ¿no? Entonces decir, no, primero haz tú tu relación, tu noviazgo, todo, pero yo siento que, no sé, tú qué os Sí, recomiendes, por no supuesto, por involucres a supuesto. los hijos al inicio, ¿no? Sí, no, en un principio no, digo, vamos viendo, digo, porque pues ya hablábamos de las etapas, ¿no? Estas Ujú. etapas del enamoramiento que al inicio pues son toda Ujú, burbuja y son todo amor y demás, pero ocurre cambios o se bajan esos niveles, ¿no? De dopamina, serotonina, y entonces comenzamos a ver los errores de esta pareja. ujú. Y entonces si realmente esta persona ve bien a tus hijos, ¿no? O Así si es. esta persona acepta realmente también, porque pues se dan los celos, se dan esto de también los hermanos, ¿no? Ujú, Digo, los hijos de la pareja, esta ujú, nueva, ujú, que también no sabemos, digo, vamos, o sea, tenemos que pensar en la ujú, crianza, tenemos que pensar en la genética, tenemos que pensar en cómo sobrelleva ujú. cómo sobrellevó esta relación, cómo se separó, cuánto Sí. tiempo de espacio se dio para él, ¿no? Para Ujú. ella, ¿no? Y la cultura que traen de cómo, Exactamente. cómo quedaron las cosas, porque también yo me ha tocado casos cercanos de que ya está una nueva pareja, se casan, pero el hijo, la hija, busca hacer, porque nos explicarás ahorita, pareciera que en la psicología la mujer que se queda con el hombre, el niño, que ahorita tiene 11 12 agarra el rol del papá y ella lo adora y lo ama como si fuera su pareja y crece con un poder emocional sobre la mamá, que cuando hay una nueva pareja, bueno, es una lucha ahí de que no lo quiero y saboteo y manipulación y victimismo y viceversa. Claro, Una hija que no quiere a la nueva pareja, ¿no? O sea, pasa esos roles de que totalmente, o sea, totalmente. dejo que el hijo ocupe un lugar que no le corresponde. Exacto. Sí, sí, ¿cómo lo vamos a crear? Digo, porque sí podemos crear hijos o hijas narcisistas, ¿no? Eso. En ese sentido, ¿no? Y mucho se da, bueno, que de hecho aquí me brinqué esta parte, mucho se da en los varones, que te hablaba hace un ratito por la cuestión del machismo, porque pues imponemos, ¿no? Imponemos por esta naturaleza, lamentablemente, que tenemos y que precisamente también por eso se ha creado una nueva ley, que es la ley vicaria, ¿no? En donde aquí, que es donde no me gusta mucho, porque por ahí se escuchan comentarios que la alienación parental ya no va a surgir y que viene a suplir la ley vicaria, pero digo, deja ahí en desequilibrio y en una situación porque la ley vicaria se basa más en la defensa de la mujer, Fer, ¿no? Okay. En qué es lo que hace el hombre, cómo chantajea, cómo manipula con los hijos para afectar a la mujer. ¿Cómo sería un caso así, un ejemplo para entenderlo? Uno de ellos, pues bueno, el tema económico, Ujú. justamente en el tema económico, ¿no? No te voy a dar dinero y hazle como quieras, Okay. ¿no? Ah, y si como no tienes dinero, pues te voy a quitar a mis hijos, porque yo sí tengo y entonces yo me los voy a llevar. Esa es la ley vicaria. Es parte de la ley Porque vicaria, la que sí. acabamos de ver, es decir, no puedes usar a los hijos como para manipular el Exactamente, dinero y no. todo eso. Entonces lo Y estás hablar, protegía a los niños. O sea, la alineación parental llevarte a protege los al niños, hijo. ajá, llevarte a los niños para afectarte a ti, mujer. Ujú, Esto okay. es para afectarla a ella.
¿no? Y en el caso de la alineación parental es con base a la afectación de los menores. Ujú. Te hablo mal de tu papá para lastimarte a ti, ¿no? Ok. Inconscientemente. Creemos que al papá lo afectamos, pero realmente al que afectamos es al menor, ¿No? ¿no? O sea, la de la alienación parental protege a los niños o protegía más a los niños en su psicología Exactamente. para que no estén ahí, como dices, como mercadito ahí de Exactamente. chantaje. Y Y la esta ley ley vicaria protege a la vicaria, mujer. el que tiene para mantenerlo se los puede quedar. Sí, o sea, para afectarla a ella, ¿no? Para lastimarla a ella. Sí pueden utilizar también a los niños, sí los pueden utilizar para afectarla a ella, O ¿no? sea, entonces Eh, como que están contrarias, ¿no? exactamente, aquí a quien defiende es a la mujer, ¿no? Ok, En el tema de la mujer y en la alineación parental es en los niños, ok. ¿no? En ese sentido, Fer, se da mucho esta parte. La ley vicaria todavía no entra en vigor, está todavía ahí cocinándose en el Estado, que no tarda ya en subirla, yo creo, al diario oficial de la Federación, pero ya está ahí en procesos, en ajustes y demás, Ujú, ¿no? ujú. Lo que sí no me gusta es que me vayan a quitar esto de la ley de la alineación parental, ¿no? Ok, o Porque sea, entonces, la idea pues sería que dejamos, convivan las dos, que protejamos a los niños claro, a y, los dos, a la mujer y a los niños, pero que es la no, vulnerabilidad, cuando hay ah, vulnerabilidad en ok. ese sentido. Pero a ver, no alcanzo a entender todavía. Mencionábamos que ya la ley, de alguna manera, sí exige el cumplimiento, independientemente de la patria potestad de quien lo tiene, del alimento. O sea, sí, sí o sí, yo estoy obligado a alimentar a mis hijos. Y si no, Por en una supuesto, demanda puedo ir hasta el bote. Pero esta ley así es, vicaria, entonces, ¿todavía va a reforzar más eso para la mujer? por supuesto, sí, Ah, ok, claro, ok. sí, por supuesto que sí, O sea, sí, ya le va a porque garantizar por más instancias, no necesariamente a través de una demanda, por más instancias, ya por ley, ya ahora y un sí. peritaje, ¿Un qué, perdón? va a ser un peritaje, porque también Ah, habrá un peritaje psicológico en ese sentido, mm, Fer. mm, Se da mucho, mira, por ejemplo, cuando no hay una custodia de alguna de las partes emitida o dictada por algún juez, ambos tienen la custodia. ok. ¿Ok? Ambos Ujú. tienen la custodia. En algún momento, él, que es lo que ocurre mucho, se lleva a los niños a una convivencia y ya no los regresa. Sí, uy, conozco casos, bueno, tengo Eso casos, varios casos de así, de ya me los traigo y que te exactamente. demando por secuestro y que no, y que los tiene y los, bueno, qué tristeza, pero sucede. Entonces, digo, además de la afectación de los menores, pues también Ujú, hay una afectación en ella, ¿no? claro. Amenazas, Ujú. chantajes, y aquí es donde entra la ley vicaria. Ah, ok. Porque entonces, a partir de ahí, cuando surge esto, como si hay esa posibilidad Ujú, o si hay este derecho, ¿no? ujú, De poderte llevar o quedarte a los niños, porque o sea, hay una igualdad de derechos, y ujú. mientras tanto el juez no haya dictado una custodia en alguno de los dos, pues Ujú, ambos tienen ese derecho. Pero ujú. bueno, ¿qué hay de esas violencias que pudieron ocurrir, ¿no? Sí. O me los quitó a la fuerza, me Ujú, los chantajeó, me los quita para ya no darme dinero, ujú, me los quita y me ofende y me ¿no? O sea, ujú, pues es daño psicológico también para ella, ujú, también para los niños. Ahí se hace una combinación de esta ujú, también alienación parental y la ley vicaria, ¿no? Eh, Sin embargo, cuando ya esté dictada, por eso siempre también yo les animo, no se vayan con esta idea, digo, la Procuraduría, hay instancias como la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que asegura a los niños en algún riesgo inminente en su persona, en su integridad y demás, y prevé de alguna manera la aptitud de cada uno de los progenitores para poder tener una custodia. Sin ujú. embargo, ellos no dan custodias. Quien otorga una custodia es un juez. Ok. Y entonces, sí o sí, hay que llevar un proceso. Por eso no se queden solamente con eh, ciertas dichos o informaciones que no te completa pues realmente lo que necesitas, entonces sí es importante que acudan con algún especialista,
Ujú. Yo los invito, digo, aquí tienen su despacho, tienen su consultorio, en lo que yo pueda apoyarlos, pues estoy a la orden, ¿no? Claro. Oye, César, Entonces, esta identidad, este rol de mediadores, ¿es un rol que existe en toda la República? O sea, ¿se estudia ah, para eso? ¿Es un rol o cómo? O sea, porque es a una como me certificación. estás diciendo, pues lo primero es decir, sí, busca terapia también, pero también busca un mediador. Y los mediadores, o sea, hay que tomar un curso, son más psicólogos, son abogados. ¿Qué? Platícanos, ¿qué es esta etiqueta? Mira, esto viene a través del Instituto de Justicia Alternativa, que es la ley de justicia alternativa precisamente del Poder Judicial, Ujú, en donde crea esta alternativa, válgame la redundancia, ujú, de buscar acuerdos, de buscar mediación, conciliación, de llevar a cabo un proceso pues más cordial, más gentil y evitar un proceso engorroso, eh, que te va a hacer gastar lana, ujú, tiempo, te va a afectar emocionalmente, te lo va a afectar a los niños en el caso de las cuestiones familiares, porque bueno, es en ujú, distintas materias en donde aplica esta ley. Y sí, ujú, evidentemente, aplicamos digo, no sé la cantidad de mediadores que somos ahorita en Jalisco, pero sí tenemos que llevar a cabo un diplomado y certificarnos como mediadores del Instituto de Justicia Alternativa. Podemos ser mediadores privados o mediadores públicos. Incluso en instancias ya del Poder Judicial, de Fiscalía, ya cuentan con estas modalidades en donde, eh, dependiendo de la situación, porque no en todos los casos se puede mediar, como lo es en el caso de violencia, ¿no? O ujú, algunos delitos no ujú. son mediados, No ¿no? se me... Entonces, Pero entonces en existe algunos esta identidad, tanto en, así, como dices tú, yo puedo ir, oye, necesito un mediador, pues, porque yo no sí, había escuchado eso. Y generalmente ajá. son licenciados también, son abogados, me refiero. Son abogados, son psicólogos, son psicopedagogos, necesitan solamente tener alguna licenciatura para poder ejercer. Ah, De muy bien. hecho, el mejor mediador, se dice que es el mejor mediador del mundo, fue un arquitecto, ¿no? Ándale, ok. No recuerdo su nombre, pero dicen que en una mediación, que creo que fue, no sé, de carácter mercantil, Ujú, pues rescató mucha lana, entonces no le fue nada ujú. mal. Ok. Entonces, el rol del mediador es un paso antes Sí, de ir a de tomar un las proceso decisiones y puede ser tanto en diferentes rubros, pues, o sea, no nada judicial. más en esta parte Sí, de las sí, separaciones, pero generalmente lo que busca es conciliar, llegar a un sí, consenso, tiene esas habilidades y esa preparación. Ah, mira, excelente. sí, así es. Sí, Muy bien. es importante, digo, muchos de mis colegas, o bueno, la sociedad en general, pues no están como muy en acuerdo, sin embargo, esto ya pues causa un revuelo, digo, solamente falta porque es la voluntad de las partes, es uno de los principios que Ujú. tiene esta ley. Sin Sí. embargo, digo que en mi tesis yo que presenté, pues sí pedía que fuera obligatoria, ¿no? Una Ujú. voluntad de las partes, porque Sí. si quieres vas a mediar y si no quieres, no. Se Ok. sigue a la siguiente instancia, ¿no? Ujú. Que es el Sí, proceso judicial. pero la experiencia nos dice que no te van a poner ni la atención, ni van a procurar, o sea, a Sí, fin de cuentas no hay este paso de, a ver, vámonos sentándonos, que simula al menos claro. una terapia, pero pues sí, es decir, trata de empatar la comunicación y hacerles ver cómo va y de qué se trata. Sí, digo, no garantiza que en una mediación se resuelvan las cosas, ¿no? ¿No? Pero Digo, las puede encaminar, orientar pero mejor, sí a fin de podemos, cuentas. digo, hacer el intento. Digo, yo recuerdo que cuando acudía a hacer este diplomado éramos como 170. También Oh, depende de la voluntad de nosotros, ¿no? Y de querer y oh, de echarle galleta a esta ujú, situación también, porque éramos como 170, Fer. ujú, Terminamos como 80 o 70, o sea, ujú. menos de la mitad. Sí, Y certificados, yo creo que de ahí surgieron como unos 30, 40 nada más. ok. O sea, imagínate. Pues es que siento que es algo más de vocación que de negocio, ¿no? Lo que pasa es que, pues, malamente muchos de los abogados lo ven más como negocio, prefieren un juicio
cobrar, que ahí se desgasten las partes, este, que, que con un convenio podamos resolver las cosas, aunque sea menos lana, pero Ujú, podamos resolver. Digo, yo prefiero tener 5 mediaciones que un juicio que me ujú. lleve 2 o 3 años, Claro. la verdad, ¿no? César, pues muchas gracias por el tema. Creo que tocamos varios puntos que van a ser de mucho interés. Vamos a dejar aquí abajo en la descripción los datos de César Huizar para si lo quiere contactar, las redes, todo lo que nos quiera compartir. Y bueno, antes de despedirnos, dos cosas. Ahorita igual si quieres compartirnos algo adicional, adelante nada más. Quiero hacerte una pregunta que siempre le hago a todos mis invitados antes de que se Sí, me pase. Y ahí te va. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? híjole, esa es una muy buena pregunta. Yo creo como, como un superhéroe. Ok, me Me gustan gusta. mucho los cómics por ejemplo, las cuestiones ¿no? De hecho, tengo un llaverito de Batman y Ujú. tengo un sonido de Superman y entonces, pues así me Ok, gustaría. muy bien, me gusta. Con toda la humildad del mundo, ¿eh? Sí, 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 sí. No, pues seguramente lo eres para muchas personas que has intercedido alguna vez, por lo menos a los que fueron a esos cursos prematrimoniales y no se casaron, le dijeron, ese sí nos salvó, ¿no? Yo creo que sí, Así yo creo que es. sí. ¿Algo más, César, que quieras Sí, agregar? pues bueno, un comercial, Fer, decirles Adelante. que, digo, primero agradecerte por el espacio y Ujú, pues bueno, invitarlos este próximo 30 de septiembre y 1 de octubre. Estaré presentándome en la Expo Erotic, en Expo Guadalajara. ujú, Todavía no tengo horarios, pero bueno, ahí sigo yo subiendo en mis redes sociales, que estoy como César Huizar, en Facebook Live, en Instagram, en Twitter, ujú. ¿qué más? No, ¿qué más ahorita, no? Todo. Eh, y estaré presentando con una conferencia que se llama Educación eh, Sexual como Prevención del Abuso Sexual Infantil. Ok, me gusta. Muy ad hoc Entonces, por ahí y a como fin de para cuentas es sembrar semillas, sembrar semillas. O sea, tenemos que educarnos, tenemos que responsabilizarnos. Los hombres así, tenemos que ser hombres en el buen sentido de la palabra, si ya tenemos, sí, buscamos esa trascendencia. Y las mujeres, pues también, pues buscar la mejor forma de crear un ser humano, que tienen la ventaja y la virtud de que ellas son las que procrean y siempre el vínculo va a ser todavía más fuerte, ¿no? Pues les agradecemos, muchas gracias César, muchas no, gracias pues a gracias a ti. todos, toda la información queda aquí abajo para que quien quiera buscar más o esté interesado, ahí vamos a dejar los datos. Muchas gracias, nos despedimos. Muchas gracias, Fer. Chao a todos. Gracias.